Buen día a todos, aquí estamos comenzando este programa Pensamiento Crítico a través de www.radiodebase.com.ar y también en la línea de RMO, que son la red de medios del oeste, llegando a 42 radios de la zona oeste. Y también incluidos dentro de lo que es Red de Base y Red Surcos, llegando a más de 140 radios de todo el país. Comenzamos este programa hoy, un día lluvioso y gris, pero un día que para todos nosotros reconforta nuestra memoria histórica, porque hoy es 17 de octubre. Y un día muy especial para todo el pueblo argentino. Lo que ocurre que, se trata siempre de ocultar y de tapar. Ya lo decían nuestros pensadores. Siempre la oligarquía intenta borrar la historia y hacer de que cada vez tenga que volverse a comenzar. Nosotros, como sujetos históricos de esa historia, lo que hacemos es recordar las cosas que nos sucedieron, las cosas que les sucedieron a nuestros antecesores a través de sus luchas, de sus concepciones, de sus sueños, y tratamos de seguir llevando esa bandera hacia adelante. 17 de octubre de 1945, el día en que a Juan Domingo el pueblo argentino lo hizo Perón. Que el pueblo es el único sujeto que construye la historia es un hecho corroborado, y que los liderazgos son vertebrales a esa afirmación también. Sin una conciencia colectiva compartida, sin una concepción de patria, sin recuperación de la memoria histórica de la identidad compartida, no se produce esa conjunción maravillosa de un tiempo en donde la esquina de la confluencia histórica encuentra al líder con su pueblo. Es que la constitución de la palabra pueblo abarca una conciencia acumulada de siglos de construcción de un destino común. Desde los pueblos originarios a los inmigrantes, pasando por la América mestiza, morena, criolla, profunda, que logra un sincretismo de las subjetividades que amalgaman una búsqueda permanente de objetivos comunes, que Perón luego sintetizó en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ese Juan Domingo, hijo de Tehuelche, criado junto a la paisanada sureña, militar dedicado a la historia de la guerra como herramienta de construcción de la paz, es el que rescata las luchas por la identidad nacional, que el enemigo siempre denominó entre civilización y barbarie. Ellos, los que dijeron tierra, eran la civilización, mientras que los pueblos que habitaban, que dijeron barco, y sus descendientes de la colonización forzada y genocida, zambos, mulatos, criollos, negros, más los inmigrantes luchadores, fueron siempre los bárbaros. Esa concepción la acaba de reafirmar Francisco, el Papa, en la apertura del Sínodo Amazónico, junto al rol colonizador en esa etapa de la Iglesia. Entonces, esa simbiosis que produce la conjunción del pueblo con Perón es producto de la recuperación de las largas luchas de la patria preexistente, de la resistencia de los pueblos indígenas, de los caudillos federales, de una patria grande balcanizada y fragmentada por el imperio inglés en el siglo XIX, continuada por Estados Unidos en el siglo XX. Santiagueños había desde el siglo XVII, como cordobeses y otros compatriotas antes que la patria fuera tal, y fueron constituyendo pueblo, más allá de los acontecimientos políticos
y la lucha por la hegemonía entre el interior y el puerto, entre la civilización y la barbarie, según Mitre. Ese Perón ungido enfrenta al conjunto de las fuerzas políticas de su hora y las derrota al reclamo del 17 de octubre, en esa noche mágica de su liberación. Trabajadores, únanse. Esa frase de plena vigencia ante los avatares de la patria permite el inicio de un proceso político, doctrinario, ideológico y filosófico que es el peronismo, que trasciende a sus protagonistas, construyendo unidad nacional con identidad cultural, que es síntesis histórica de las luchas del pueblo. Perón las consolida en su primer plan quinquenal, su aporte económico-social, lo fija en su desafío político-institucional en la Constitución de 1949 y le da marco filosófico convocando al Congreso de Filosofía de Mendoza, en donde desarrolla el concepto de comunidad organizada como forma de derrotar la concepción demoliberal burguesa, según sus palabras, para que el pueblo deje de ser testigo de la historia para ser protagonista con poder popular. Perón reafirmó su concepción en sus libros desde la etimología castellano-mapuche a apuntes de historia militar antes de 1945, hasta sus aportes en conducción política y la comunidad organizada. La fuerza es el derecho de las bestias. Ya en el exilio, junto a la hora de los pueblos, para dejarnos su testamento político, 60 días antes de morir, el 1 de mayo de 1974, con modelo argentino para un proyecto nacional, en donde nos alerta sobre el mundo de los continentalismos que vislumbraba, preludio del UNASUR y la voracidad del imperio sobre los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales fósiles y minerales, sobre los cuales vendrían con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlos. Esta breve síntesis expresa el volumen de un Perón que fue sucesivamente primer trabajador, 3 veces presidente, el coronel del pueblo, el conductor, el líder en esas sucesivas caricias que le propinaba a un pueblo que se sentía contenido y conducido hacia un destino común, con las certezas que reafirman sentirse identificados con una cultura nacional siempre negada, como hoy cuando se intentan demoler los 70 años de historia, pero chocan con un pueblo consolidado en su identidad, que lucha contra la cultura dominante neoliberal y los ataques de un imperialismo que no cesa de pretender colonizarlos política, económica y culturalmente. Entonces nos falta rescatar aún el Perón filosófico, en esa propuesta que abarca desde la Pachamama a los avances científicos tecnológicos, que construye los modelos sociales solidarios que dieron perfil propio a la seguridad social, con la presencia de los trabajadores y los movimientos sociales hoy. Esa construcción biocéntrica del hombre y la naturaleza como ejes vertebrales para enfrentar la lógica macroeconómica de las teorías neoliberales y eurocentristas, que son lejanas a nuestra concepción americana de construcción del pensamiento. Hoy las expresa Francisco, el Papa, y que fijó para la historia ese Perón único, cuyos hijos políticos hoy vivimos rescatando su pensamiento para entregarlo a las nuevas generaciones, fortaleciendo al movimiento nacional y popular de liberación de la patria grande que nos legó ese patriota que hoy homenajeamos junto al pueblo. Ese Perón que
en 1952, en su discurso a los gobernadores, les dijo: si es necesario, vamos a comer menos, vamos a gastar menos en ropas, menos en cosas superfluas, tendremos menos automóviles, todo lo que quieran, pero en préstitos no. En préstitos no vamos a realizar. Vamos a conquistar la riqueza con nuestro trabajo y, si es menester, con nuestro sacrificio, pero no recurriremos al usurero. Ese camino lo conocen todos muy bien. Pobre del que cae en manos del usurero. Bueno, pobre del país que cae en manos de los actuales usureros, porque esos le sacan no solo el dinero, sino la independencia, la libertad y la dignidad. Así comenzamos hoy, 17 de octubre de 2019, Pensamiento Crítico.